Bueno, Colombia se considera un país en desarrollo pues que no cuenta con una fuerte estructura industrial a comparación de otros países, ¿no? Y entonces, digamos, ¿por qué es importante para Colombia que empiece a fabricar sus propios autos? Bueno, yo creo que, bueno, son visiones personales, obviamente, pero creo que la vida tal vez son como ciclos, bueno, saltos que da la vida y cosas así. Démonos cuenta que hace unos años, pues vámonos a la época quizás de Da Vinci, por ejemplo, de esos genios de Einstein, de Tesla, de Edison, donde aún, pues bueno, la tecnología no estaba como hoy en día y prácticamente habían muchos genios. Hubo una época en el mundo donde estaba lleno de genios. Por ejemplo, hace poquito, bueno, y hay una foto muy famosa donde aparece Einstein con una foto y en una foto y hay muchos genios al ladito de él. Son épocas doradas donde la creatividad de las personas era lo que más valía, donde por ejemplo Edison no sé cuántas cientos de patentes hizo, al ladito de Edison estaba otro monstruo que era Tesla, y pues Tesla y Edison eran contemporáneos con Einstein, bueno, con Bohr, bueno, con un montón de personalidades impresionantes. Y pues y antes de ellos habían muchos genios. Démonos cuenta de lo que pasaba, lo que pasaba, por ejemplo, en las culturas, las construcciones que se dejaron. Había muchos genios, habían demasiados genios. Pasó de que entró la revolución industrial y se empezó a crear como ese proceso de fabricación en línea. Entonces, ¿en qué consistía ese proceso de fabricación en línea? En que había como una gerencia que tenía todo el conocimiento y los artesanos prácticamente los pusieron como, bueno, se desapareció esa figura como del artesano, del inventor y, y pues bueno, se dividió el conocimiento, se segmentó mucho. Ahora, por ejemplo, una línea de construcción o de fabricación en masa, yo pongo la tuerca y el otro la aprieta y así. Entonces ya el otro la aprieta, el otro le pone un elemento y el otro le pone la otra tuerca y el otro la aprieta para que rinda. Entonces de esa forma como que los genios se desaparecieron básicamente y ya empezaron a crearse son las empresas. Entonces dése cuenta que de un momento hacia acá, por ejemplo, las patentes, ya la patente no dice la inventó Tesla, no, ahora dice la inventó la empresa. Son las empresas las que empezaron a coger todo el conocimiento. Pero bueno, eso llegó como a un pico y creo que ese pico últimamente se ha venido disminuyendo por lo mismo, porque los jóvenes de hoy en día son más preparados, son mucho más preparados. Y bueno, y la información de alguna forma se comparte más fácil. La información no es tan escasa como era antes. Entonces, por ejemplo, acá en nuestra casa hay un cumpleaños. Entonces, bueno, hay un cumpleaños. Nosotros mismos hacemos, nosotros mismos hacemos nuestro propio ponqué. Entonces simplemente uno va a un tutorial en YouTube y mira cómo se hace el ponqué. Entonces ya yo no necesito la empresa que hace los ponqués porque yo ya aprendí a hacer mi ponqué. Y así uno ve tutoriales de todo en redes sociales. Entonces ya hay muchos trabajos que se pueden estar empezando a perder porque ya la gente empieza a hacer sus propias cosas y eso ha pasado. Entonces, por ejemplo, las empresas grandes, por ejemplo, las empresas automotrices son empresas gigantescas, pero por ejemplo, ahora entra el auto eléctrico y el auto eléctrico relativamente es mucho más sencillo que hacer que un auto a combustión. Entonces, por ejemplo nosotros compramos en el año 2015 compramos un kit eléctrico que es motor y baterías en Estados Unidos, pero se demoró en llegar. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos hay muchas personas que están
están convirtiendo sus autos, que hacen conversiones de autos, que tienen sus autos viejos y ellos empiezan a convertir ellos mismos sus autos para darles otra vida. Y así básicamente eso se empieza a desarrollar. Entonces, por ejemplo, en este momento ya, por ejemplo, en Latinoamérica hay una red muy fuerte y muy grande de personas que empiezan a convertir sus viejos autos de gasolina a autos eléctricos. Y pues bueno, ahora si eso ya está sucediendo, no es de extrañar que empiecen a surgir empresas que ya no los conviertan, sino que los construyan. Y en este caso es lo que nos pasa a nosotros. Cada región, como ya, por ejemplo, en Colombia, pues bueno, puede que no haya infraestructura, pero hay mucho conocimiento y mucho ingenio, y ese conocimiento y ese ingenio es el que cuesta. Entonces ya si hay conocimiento, ya uno entiende los principios básicos. Ah, bueno, un auto se mueve de esta forma, necesito un paquete de baterías, necesito esto, necesito lo otro, y de alguna forma se empieza con el ingenio a hacer sus propias soluciones locales. Y pues bueno, y entonces también hay que ver que de alguna forma la globalización no es que genere buenas cosas en materia ambiental. Mover mercancía de un país a otro es costoso económicamente y costoso ambientalmente. Entonces la gente empieza a tomar conciencia de que hay que crear soluciones locales. Si localmente podemos satisfacer nuestro mercado en movilidad, en electrónica, en lo que sea, pues el pueblo colombiano y en cada región empieza a progresar y pues se crean se crean muchas cosas. Por ejemplo, imaginémonos que cada país empieza a crear sus autos. Sería muy interesante ver cuando uno viaje de un país a otro país, propuestas diferentes, cosas diferentes. Son cosas interesantes que se pueden generar de ahora en adelante porque la gente tiene más conocimiento. Chévere, entonces, según lo que acabas de decir, ¿crees que Eolo Motors no sería una fábrica gigante como Ford o como General Motors, sino que serían como fábricas más pequeñas, más a escala? De pronto tienen pensado poner una línea de ensamblaje en cada ciudad. Eh, por ejemplo, utilizarían brazos robóticos para ensamblar los carros. Bueno, nosotros en todo caso, sí, nosotros queremos pensar, aunque sea a nivel Suramérica. Dese cuenta que, por ejemplo, Suramérica es como una especie de Europa, pero mejor, porque, bueno, Europa está toda conectada con carreteras, Suramérica también está conectada con carreteras, eh, y pues bueno, hablamos el mismo idioma, cosa que en Europa no pasa, pero pues tenemos unas ventajas muy grandes. En todo caso, crear industria automotriz no es barato y no es fácil. Pero, por ejemplo, si queremos convertirnos en una empresa que no solamente comercialice autos en Colombia, sino al menos en Sudamérica y bueno, en Latinoamérica, por las facilidades que tenemos de conexión. Entonces, pues bueno, muy seguramente, pues bueno, sí es que no, es que ya hay. Por ejemplo, en Argentina ya hay empresas de autos eléctricos, pero más pequeñitas. En México también hay otras. En Brasil se empiezan a quedar otras. Entonces, básicamente que Latinoamérica en un futuro, varias empresas puedan controlar el mercado de Latinoamérica sin necesidad de autos europeos ni americanos, sino que, por ejemplo, no solamente Olo, sino que haya más propuestas. Puede pasar eso. En todo caso, el mundo automotriz está entrando en crisis y, por ejemplo, pues bueno, es posible que en este momento las personas no están pensando en hacer grandes inversiones por lo sabido del COVID. Entonces la gente se empieza como a ser un poco más prudente en sus gastos y seguramente la producción de autos va a bajar. Y al bajar la producción de autos, seguramente los precios de los autos van a aumentar, es lógico, y como van a haber menos autos, el precio del petróleo, pues la demanda se va a reducir, y al reducirse la demanda, pues que tendrán que cerrar algunos pozos, y al cerrar algunos pozos, el precio del petróleo volverá a subir, y cosas así. La economía mundial es muy compleja, pero la solución son soluciones locales. Entonces, pues ojalá sucediera eso
que Latinoamérica como región empiece a crear diferentes propuestas. No, seguramente no seremos la única, pero obviamente una sola empresa no puede satisfacer todo el mercado latinoamericano. Se tendrán que crear varias empresas y pues basadas en nuevas tecnologías.